El conocimiento se basa en adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Es el resultado de un proceso de aprendizaje y la información acumulada sobre un determinado tema o asunto. También es el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información adquiridos por un individuo. Existen varios tipos de conocimiento, pero entre los principales tenemos el conocimiento empírico, científico, teológico y filosófico. El conocimiento empírico se obtiene después de percibir o interactuar con otros seres vivos, objetos o fenómenos. El conocimiento teológico se basa en la fe religiosa y sostiene que ésta tiene la verdad absoluta. Por otro lado, el conocimiento científico es un conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática, a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Y el conocimiento filosófico es el conjunto de saberes obtenidos mediante la observación, análisis y reflexión sobre la naturaleza del ser y la realidad que éste contempla. El conocimiento empírico se caracteriza por basarse en la experiencia personal, por ejemplo, descubrir el sabor y textura de alimentos que no conocíamos. El conocimiento científico se caracteriza por ser crítico, fundamentado y metódico, ejemplo, los teoremas matemáticos de Pitágoras. Contrario a otros conocimientos, el pensamiento teológico acepta la subjetividad de algunos de sus postulados. Como ejemplo tenemos el estudio de textos sagrados como la Biblia. Y por último, el conocimiento filosófico se caracteriza por ser crítico, analítico e integrador, a fin de guiar las acciones humanas. Ejemplo, principios matemáticos de la filosofía natural. Gracias. ¿Qué es la ciencia? La ciencia posee una serie de conceptos y definiciones que nos pueden orientar un poco del tema en sí o de lo que queremos llegar a saber sobre qué es la ciencia. La ciencia se conoce como aquel conjunto de conocimientos que son comprobables y se obtienen a través de una observación y un razonamiento lógico, los cuales se estructuran de una manera ordenada y sistemática. También podemos decir que ciencia es aquella serie de pasos cronológicos y ordenados que tienen un sentido lógico y llevan una observación, un estudio, una descripción, investigación y terminan con una explicación de algún fenómeno, ya sea este natural, artificial o social. Entonces podemos concluir que la ciencia, dicho de una manera más simple, es la que busca conocer o explicar algún tema o fenómeno mediante una serie de pasos lógicos y ordenados que nosotros podemos comprobar. En cuanto a las características de la ciencia, tenemos que es muy analítica y especializada. Valida sus conocimientos a través de la experimentación y la demostración de los mismos. Trabaja con hechos reales y verificables, es muy precisa y concreta, además de ser sistemática y metódica, ya que sigue su serie de pasos ordenados y siempre tiene un beneficio para el ser humano. En cuanto a la clasificación, encontramos que la ciencia principalmente se divide en dos grandes grupos, los cuales son las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas que se basan en conceptos abstractos que crea la propia ciencia, tales como la lógica, las matemáticas y otros relacionados, los cuales, pues, como sus características indican, es racional, sistemático y es comprobable. En cuanto a las ciencias fácticas, tenemos que es la que estudia y trabaja con todo tipo de objetos reales o tangibles, los cuales también llevan su observación y demostración de vida. La ciencia fáctica se puede subdividir en dos grandes grupos, en los cuales son las sociales y las naturales. Las ciencias sociales son aquellas disciplinas humanas que están relacionadas al estudio en sí del ser humano en la sociedad. De aquí parten grandes temáticas como la sociología, la psicología, la economía, también la política, entre otros. Y el otro grupo que tenemos son los naturales, que son aquellos que están relacionados al estudio de la naturaleza y el universo en sí, los cuales también tenemos las grandes temáticas que se derivan de este, que conocemos como física, biología, ciencias de la Tierra, entre otros. Es el término de investigar, la cual esto lleva a seguir pistas, encontrar, preguntar, enviar y funcionar. En ellas cumple el propósito de incorporar nuevos contenidos sobre una materia o simplemente con la finalidad de indagar sobre un tema que desconoce.
En ellas podemos ver que puede cumplir dos propósitos, que serían producir conocimientos, la cual eso lleva a teorías, investigación básica, y resolver problemas técnicos en investigación aplicada. La investigación es una actividad que tiene como objetivo alcanzar y crear conocimientos que se caracteriza por ser racional. Es la que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica, la cual esto lleva como finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas. Metódica. En metódica podemos ver que se caracteriza por ser la aplicación de métodos o procedimientos que debe seguir para el desarrollo de sí mismo. Reflexiva. En reflexiva podemos ver que es un proceso en el cual el investigador puede sobre sí mismo para examinar críticamente el efecto que tiene sobre el estudio y el impacto de la interacción entre los participantes. En constante podemos ver que se puede tratar de estudiar grupos humanos sobre cuyo comportamiento se generará una explicación razonable. Para ello se hace cuidadoso acopio de los datos, llevándolo cada vez más hacia una progresiva generalización de una elaboración teórica. En controlada podemos ver que en ella se puede hacer una investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Es decir, lleva a cabo investigación científica, es hacer una investigación en forma cuidadosa y precaída. En crítica podemos ver que es una unidad dialéctica entre teoría y práctica, que tiene como justificación primero una crítica a la razón instrumental y técnica. Tipos y formas en las que se representa la investigación. Entre ellos podemos ver la forma de investigación que representa entre dos, que sería pura y aplicada. En pura podemos ver que se centra en el conocimiento como tal y como centro de interés, a través de análisis deductivo, la cual plantea una serie de teóricas que deben ser contestadas. Su finalidad podemos ver que es modificar teorías existentes o fórmulas nuevas. Su objetivo podemos ver que se requiere aumentar los conocimientos. En aplicada podemos decir que es la búsqueda de conocimientos a partir de diversas fuentes ya investigadas para crear una profunda tema más investigado. Y su finalidad es resolver problemas específicos y su objetivo es encontrar una solución. En tipos de investigación tenemos histórica. Historia tiene como finalidad exponer como una serie de sucesos que tiene como un orden cronológico de tiempo, los que están presentados a futuro. Descriptiva. Descriptiva podemos ver que busca describir el objeto de estudio a través de la investigación, de análisis y de la realidad, la cual esto se hace como un razonamiento lógico. Experimental. En experimental podemos ver que consiste en la investigación de un determinado objeto introducido en condiciones de laboratorio. También tenemos deductiva, la cual en ella podemos decir que consiste en investigar una temática de sus aspectos más generales para luego llegar a un conocimiento más específico. Y por último tenemos inductiva, la cual en ella es la parte del elemento particular que formula premisas que se convierten en leyes generales. ¿Cómo se realiza una investigación? Para realizar una buena investigación hay que llevar a cabo un orden de pasos entre los cuales se encuentra determinar el tema de investigación, identificación del problema, tipo de investigación, recolectar información, introducción, marco teórico, marco metodológico, conclusiones y por último referencias bibliográficas y análisis. Muchas gracias. A continuación mi compañero. Metodología de investigación. La metodología de investigación es el conjunto de procesos, pasos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de una investigación. La metodología de la investigación es una de las etapas en las cuales se dirige el trabajo de investigación.
en la cual el investigador va a escoger cuáles van a ser las técnicas y métodos que va a aplicar al momento en su estudio de caso. La metodología de la investigación sirve para darle rigor y validez al trabajo, un valor y validez científico al trabajo de investigación. También tenemos lo que son las metodologías, la metodología cuántica, cualitativa y mixta. La metodología cuantitativa es la que se vale de datos estadísticos, que se hace a través de las observaciones y mediciones de espacios. Como se dice, se da a través de datos estadísticos. Y también tenemos lo que es la metodología cualitativa, que se realiza mediante la observación directa, tales como los documentos, entrevistas, entre otros periódicos y no pueden ser cuantificables. Su modo de aplicación se basa en objetos y a temas estudiados. Y tenemos la metodología mixta, que es el conjunto de la metodología cuantitativa y cualitativa en un solo método. Aquí tenemos lo que son los tipos de métodos. Entre ellos encontramos la observación, que es la que examina los sucesos o individuos sin la necesidad de que estén presentes y sirve para la recolección de datos para su posterior análisis. Experimental. Esta manipula y se experimentan elementos con personas u objetos, con el fin de poder estudiar los efectos que pueden causar en los mismos. Es como tipo un experimental predictorio. El estudio de caso. Estudia a profundidad la situación de algún objeto o individuo y sirve para presentar posibles soluciones. El histórico. Estudia los hechos del pasado. Es utilizado por los historiadores para poder describir los hechos que ya hayan sucedido en el pasado y los ordena de manera cronológica. Etnográfico. Estudia etnias y entornos sociales, las formas de vivir, costumbres, entre otros comportamientos de dichos grupos de personas. También tenemos las técnicas de metodología. Entre ellas encontramos la metodología las técnicas documentales, que son nada más que son libros de documentos, análisis, revistas y periódicos. También tenemos las técnicas de campo. Y estas pueden ser cuantitativas, que son a través de las encuestas y cuestionarios, y también de las cualitativas, que son mediante la búsqueda de ya documentos hechos de análisis, o también puede ser de periódicos y entre otros estudios. Y también encontramos una de las técnicas más utilizadas de los datos cuantificables, que son las encuestas y cuestionarios. También tenemos las entrevistas, que estas ya se dan de manera personal para poder ver el punto de vista de las personas. Ya, gracias.